¿Alguna vez has sentido que tu vida tiene un propósito mayor, pero no estás seguro de cuál es? Bienvenidos a este video especial donde exploraremos las 5 señales que podrían indicar que eres un elegido de Dios. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas suceden en tu vida o si sientes un llamado espiritual fuerte, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque la última señal podría sorprenderte y cambiar completamente tu perspectiva sobre tu relación con Dios. Además, compartiremos cómo puedes cultivar tu conexión espiritual, incluso si no experimentas todas estas señales. Comencemos este viaje de autodescubrimiento juntos. Primera señal, una profunda sensación de propósito. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está destinada a algo más grande que simplemente existir día a día? Esta sensación de propósito es a menudo la primera señal de que podrías ser un elegido de Dios. No se trata simplemente de tener metas o ambiciones, sino de una convicción interna de que fuiste creado para cumplir una misión divina. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que experimentaron esta sensación de propósito divino. Pensemos en Jeremías, por ejemplo. En Jeremías 1:5, Dios le dice: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones». Esta escritura nos muestra que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros incluso antes de nuestro nacimiento. Pero, ¿cómo se manifiesta esta sensación de propósito en nuestra vida cotidiana? Puede que te encuentres constantemente atraído hacia actividades que ayudan a los demás o que sientas una pasión inexplicable por ciertos temas espirituales. Quizás notes que, incluso en los momentos difíciles, hay una fuerza interior que te impulsa a seguir adelante, como si supieras que hay algo más grande esperándote. Es importante entender que este propósito no siempre se revela de una vez. A menudo, se desarrolla gradualmente a lo largo de nuestra vida. ¿Recuerdas a José en el Antiguo Testamento? Pasó de ser un joven con sueños a un esclavo, luego a un prisionero, y finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Cada etapa de su vida, incluso las dolorosas, formaba parte del plan de Dios para él. ¿Te has encontrado en situaciones donde sentiste que todo tenía un significado más profundo, incluso si no podías entenderlo en ese momento? Esa podría ser una señal de que Dios está obrando en tu vida de maneras que aún no comprendes completamente. Segunda señal, experiencias espirituales intensas. La segunda señal de ser un elegido de Dios a menudo implica tener experiencias espirituales intensas. Estas pueden manifestarse de diversas formas, desde momentos de profunda paz y claridad hasta encuentros sobrenaturales que desafían nuestra comprensión. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que tuvieron experiencias espirituales intensas cuando Dios los eligió para un propósito especial. Moisés tuvo su encuentro con la zarza ardiente, Pablo tuvo su experiencia en el camino a Damasco, e Isaías tuvo su visión en el templo. Estas experiencias cambiaron radicalmente sus vidas y los prepararon para su llamado divino. Pero, ¿qué pasa si no has visto una zarza ardiente o tenido una visión celestial? Las experiencias espirituales intensas no siempre son tan dramáticas. Pueden ser momentos de profunda conexión durante la oración, una sensación abrumadora de la presencia de Dios durante la adoración, o incluso una serie de coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste que Dios te hablaba directamente a través de un versículo de la Biblia, como si esas palabras hubieran sido escritas específicamente para ti en ese momento? O tal vez has tenido sueños vívidos con un significado espiritual que no puedes ignorar. Es crucial entender que estas experiencias no son un fin en sí mismas, sino que sirven para un propósito mayor. En 1 Corintios 12:7, Pablo nos recuerda: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Estas experiencias espirituales intensas no son solo para nuestro beneficio personal, sino para equiparnos para servir a los demás y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, es importante abordar estas experiencias con discernimiento. No toda experiencia intensa es necesariamente de Dios. La Biblia nos insta a probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Una verdadera experiencia de Dios siempre estará en línea con su palabra y nos acercará más a Él y a sus propósitos. Tercera señal, un corazón compasivo y un deseo de servir. La tercera señal de ser un elegido de Dios es tener un corazón inusualmente compasivo y un fuerte deseo de servir a los demás. Este no es simplemente un sentimiento pasajero de querer ayudar, sino una convicción profunda y duradera que forma parte integral de quién eres. Jesús mismo ejemplificó esta compasión y servicio durante su ministerio terrenal. En Mateo 9:36 leemos: «Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor».
Esta compasión no era solo un sentimiento, sino que lo impulsaba a la acción, a sanar, enseñar y servir. Si eres un elegido de Dios, es posible que te encuentres constantemente buscando formas de ayudar a los demás, incluso cuando esto implica sacrificio personal. Quizás sientas una carga especial por los marginados de la sociedad, los pobres, los enfermos o los que sufren espiritualmente. Este deseo de servir no se basa en la búsqueda de reconocimiento o recompensa, sino en un amor genuino por los demás que refleja el amor de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez llorando por el sufrimiento de personas que ni siquiera conoces personalmente? ¿O tal vez has sentido un impulso inexplicable de ayudar a alguien, solo para descubrir más tarde que esa ayuda era exactamente lo que necesitaban en ese momento? Es importante recordar que este corazón compasivo y el deseo de servir no son simplemente rasgos de personalidad, sino dones espirituales que Dios utiliza para sus propósitos. En Gálatas 5, 22-23, Pablo enumera los frutos del Espíritu, que incluyen amor, bondad y benignidad. Estos frutos se manifiestan de manera poderosa en la vida de los elegidos de Dios. Sin embargo, tener un corazón compasivo no significa que siempre te sentirás emocionalmente elevado o que nunca experimentarás fatiga o desánimo. Incluso Jesús, en su humanidad, se retiró a veces para descansar y renovarse. Es crucial encontrar un equilibrio entre servir a los demás y cuidar de tu propio bienestar espiritual y emocional. Además, es importante recordar que el servicio que Dios nos llama a hacer no siempre es glamuroso o reconocido públicamente. A veces, las formas más profundas de servir son las que se hacen en silencio y en lo secreto. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 3-4, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuarta señal: pruebas y desafíos significativos. La cuarta señal de ser un elegido de Dios puede parecer contradictoria a primera vista: la presencia de pruebas y desafíos significativos en tu vida. Aunque esto puede sonar desalentador, es importante entender que estas dificultades a menudo son parte del proceso de refinamiento y preparación de Dios para sus elegidos. En la Biblia, vemos que muchos de los grandes líderes y profetas enfrentaron tremendas adversidades. Pensemos en Job, quien perdió todo lo que tenía, pero mantuvo su fe. O en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos antes de elevarse a una posición de gran influencia. Incluso el apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, enfrentó persecución, encarcelamiento y numerosas dificultades en su ministerio. ¿Te has encontrado enfrentando desafíos que parecen desproporcionados o especialmente difíciles? ¿Has notado que a menudo estas pruebas parecen estar directamente relacionadas con tus áreas de mayor potencial o llamado? Es crucial entender que Dios no nos envía pruebas para castigarnos, sino para fortalecernos y prepararnos. Santiago 1, 2-4 nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Estas pruebas pueden tomar muchas formas. Podrían ser desafíos financieros, problemas de salud, conflictos en relaciones, o incluso periodos de duda espiritual. Lo que las distingue es que, a menudo, estas pruebas parecen estar directamente conectadas con tu crecimiento espiritual y tu capacidad para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por ejemplo, si estás llamado a un ministerio de sanación, podrías enfrentar tus propios problemas de salud. Si tu llamado es trabajar con familias rotas, podrías experimentar desafíos en tus propias relaciones familiares. Estas pruebas, aunque dolorosas, a menudo nos equipan con la empatía, la sabiduría y la fortaleza necesarias para cumplir nuestro propósito divino. Es importante recordar que ser un elegido de Dios no nos exime del sufrimiento. De hecho, Jesús mismo nos advirtió: en este mundo afrontarán aflicciones, pero y anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La clave está en cómo respondemos a estas pruebas. ¿Las vemos como oportunidades para crecer y confiar más en Dios, o nos dejamos vencer por el desánimo? También es crucial no caer en la trampa de pensar que todas las dificultades son señales de ser elegido por Dios. Algunas pruebas pueden ser el resultado de nuestras propias decisiones o simplemente parte de vivir en un mundo caído. La diferencia radica en cómo estas pruebas nos moldean y nos preparan para un propósito mayor. Quinta señal: una conexión profunda con la palabra de Dios. La quinta y última señal de ser un elegido de Dios es tener una conexión profunda y dinámica con la palabra de Dios. Esta no es simplemente una apreciación superficial de la Biblia,
sino un hambre insaciable por la verdad de Dios y una capacidad para discernir su voz a través de las Escrituras. El salmista David expresó este anhelo cuando escribió: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día la estoy meditando». Salmo 119, 97. Para los elegidos de Dios, la Biblia no es solo un libro de reglas o una colección de historias inspiradoras. Es una fuente viva de revelación, guía y poder espiritual. ¿Has experimentado momentos en los que un pasaje bíblico parecía cobrar vida, hablándote directamente a tu situación actual? ¿O tal vez has notado que tienes una capacidad inusual para recordar y aplicar las Escrituras en tu vida diaria y en las vidas de los demás? Esta conexión profunda con la palabra de Dios se manifiesta de varias maneras. 1. Una sed insaciable por el estudio bíblico. Los elegidos de Dios a menudo encuentran que no pueden saciarse con una lectura superficial de la Biblia. Sienten un impulso constante de profundizar, de estudiar los contextos históricos, de comparar diferentes pasajes y de buscar la aplicación práctica de cada verdad que descubren. 2. Revelación personal a través de las Escrituras. A menudo, los elegidos de Dios experimentan momentos de profunda revelación mientras leen la Biblia. Versículos que han leído muchas veces de repente adquieren un nuevo significado, iluminando áreas de sus vidas o proporcionando dirección clara para situaciones específicas. 3. Capacidad para enseñar y explicar la palabra. Muchos elegidos de Dios descubren que tienen un don para comunicar las verdades bíblicas de manera clara y aplicable, incluso si no tienen formación teológica formal. Encuentran que las personas a menudo buscan su consejo y explicación de las Escrituras. 4. Discernimiento espiritual. La familiaridad profunda con la palabra de Dios a menudo lleva a un agudo discernimiento espiritual. Los elegidos de Dios pueden distinguir rápidamente entre la verdad bíblica y las falsas enseñanzas, y son capaces de aplicar la sabiduría de las Escrituras a situaciones complejas de la vida. 5. Transformación personal. La conexión con la palabra de Dios no es meramente intelectual, sino que resulta en una profunda transformación personal. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante recordar que esta conexión profunda con la palabra de Dios no significa que siempre entenderemos todo perfectamente. Incluso los grandes líderes espirituales a lo largo de la historia han luchado con ciertos pasajes o conceptos bíblicos. La diferencia es que los elegidos de Dios perseveran en su búsqueda de entendimiento, confiando en que Dios revelará lo que necesitan saber en su tiempo perfecto. También es crucial no caer en el orgullo espiritual. Una verdadera conexión con la palabra de Dios siempre nos llevará a una mayor humildad y dependencia de Él, no a una sensación de superioridad sobre los demás. Hemos explorado las 5 señales de ser un elegido de Dios: una profunda sensación de propósito, experiencias espirituales intensas, un corazón compasivo y un deseo de servir, pruebas y desafíos significativos, y una conexión profunda con la palabra de Dios. Es importante recordar que estas señales no son una lista de verificación definitiva, sino más bien indicadores que pueden sugerir un llamado divino en tu vida. ¿Te has identificado con alguna de estas señales? Quizás has experimentado todas ellas, o tal vez solo algunas te resultan familiares. Es crucial entender que ser un elegido de Dios no se trata de ser perfecto o superior a los demás. De hecho, a menudo Dios elige a los que el mundo considera débiles o insignificantes para llevar a cabo sus propósitos más grandes. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26-29. Hermanos, piensen en lo que eran cuando Dios los llamó. Pocos de ustedes eran sabios según los criterios humanos. Pocos eran poderosos. Pocos eran de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse delante de Él. Entonces, ¿qué debes hacer si crees que eres un elegido de Dios? Aquí hay algunos pasos prácticos a considerar. 1. Cultiva tu relación con Dios. Pasa tiempo en oración, meditación y estudio de la Biblia. Cuanto más cerca estés de Dios, más claramente podrás discernir su voz y su dirección para tu vida. 2. Sé fiel en lo poco. No esperes a que llegue un gran llamado para empezar a servir. Sé fiel en las pequeñas oportunidades que se te presenten cada día. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 3. Busca consejo sabio. Rodéate de mentores espirituales maduros que puedan guiarte y aconsejarte en tu camino. Proverbios 15:22 nos dice: los planes fracasan por falta de consejo, mas por multitud de consejeros se afirman.
4. Mantén la humildad. Recuerda que ser elegido por Dios es un privilegio y una responsabilidad, no un motivo de orgullo. Sirve a los demás con humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. 5. Prepárate para los desafíos. Ser elegido por Dios no significa que tu camino será fácil. Prepárate para enfrentar pruebas y oposición, pero confía en que Dios te dará la fortaleza necesaria para superarlas. 6. Mantén una mente abierta. El llamado de Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. Está dispuesto a seguir su dirección incluso cuando te lleve por caminos que no anticipabas. 7. Persevera. El llamado de Dios es un proceso de toda la vida. Habrá momentos de claridad y momentos de duda. Persevera en tu fe y en tu búsqueda de la voluntad de Dios para tu vida. Recuerda que, en última instancia, todos los creyentes son llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5, 14-16 nos dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ya sea que experimentes todas estas señales o solo algunas, lo más importante es vivir cada día con la intención de honrar a Dios y servir a los demás. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el plan de Dios, y cada vida tiene el potencial de hacer una diferencia eterna. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a que sigas explorando tu relación con Dios y tu propósito en su plan. Y si quieres seguir profundizando en estos temas y recibir más contenido inspirador, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Semillas de Fe Divina. Juntos, podemos crecer en nuestra fe y descubrir el increíble plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda, no importa cuál sea tu llamado específico, todos estamos invitados a participar en la gran misión de Dios de traer su amor y su verdad al mundo. Que Dios te bendiga y te guíe mientras continúas en este emocionante viaje de fe y descubrimiento. Hasta el próximo video. Y no olvides, tú eres amado, eres valioso y tienes un propósito divino. Que la paz de Dios esté contigo.